Los dos primeros pacientes en la historia moderna de la medicina fueron descritos por Samuel Soli. Ellos le llamaban al mieloma múltiple Molitis Osseum. El primer caso publicado en 1845 fue el año, pertenece a Alexander McBean, de 44 años, que fue atendido en Londres por William Machitare. Ese tipo de descripciones, el tener documentado en la hora moderna cuál fue el primer mieloma múltiple. El mieloma nos debemos de remontar a muchos años atrás, ya que esta enfermedad ha sido documentada y hay antecedente de ellos. Específicamente cuando nosotros hablamos de mieloma múltiple, solamente en un estudio que revisó 415 momias datadas entre el año 1500 y 500 antes de Cristo, en al menos 4 esqueletos había imágenes sugestivas con lesiones en sacabocado, en el cráneo, que tenían rasgos no de un corte fino, sino de una actividad que generó esos acabocados en los huesos. 5 de septiembre, Día Internacional del Mieloma. En septiembre suceden la concientización sobre todas las neoplasias malignas hematológicas. Específicamente el 5 de septiembre es el Día Mundial de la Concientización del Mieloma Múltiple, una enfermedad que era poco conocida y que hemos tratado nosotros de sacar a la luz y empezarles a hablar de ellos. En este mes queremos dar una serie de charlas mediante este podcast sobre el mieloma múltiple y me gustaría empezar con un poquito de historia, contarles, por ejemplo, ¿sabían ustedes que al mieloma múltiple se le llamaba Molitis Osseum o que se le llamaba enfermedad de Kahler, enfermedad de Basolo, Kahler-Basolo o el sarcoma múltiple de hueso? Tuvo muchos nombres para acabar en lo que hoy conocemos en el mieloma múltiple. Les voy a hablar un poquito de la historia de lo que el buen maestro Jorge Vela tuvo a bien escribir mediante un capítulo dentro de su libro Mieloma Múltiple, donde habla de mieloma múltiple. Históricamente, cuando hablamos del mieloma, nos debemos de remontar a muchos años atrás, ya que esta enfermedad ha sido documentada y hay antecedente de ellos. Específicamente, cuando nosotros hablamos de mieloma múltiple, solamente en un estudio que revisó 415 momias datadas entre el año 1500 y 500 antes de Cristo, en al menos 4 esqueletos había imágenes sugestivas con lesiones en sacabocado, en el cráneo, que tenían rasgos no de un corte fino, sino de una actividad que generó esos acabocados en los huesos. En 4 esqueletos indígenas estadounidenses también encontrados dentro del vasto desierto de los Estados Unidos. Había 4 esqueletos que fueron datados entre el año 1300 y 200 antes de Cristo, en los cuales se podía considerar que las lesiones eran similares a las actuales que deja el mieloma múltiple. En los merovingios, en un panteón específico allá en Alemania, en Ischem, Alemania, datados estas tumbas entre el siglo VI y el siglo VII después de Cristo, tenía algunas lesiones que podían considerarse como de mieloma múltiple. La historia en el mieloma múltiple es muy vasta, como ven, ha tenido muchos nombres y ha cambiado conforme ha evolucionado la historia. Los dos primeros pacientes en la historia moderna de la medicina fueron descritos por Samuel Soli. Ellos le llamaban al mieloma múltiple Molitis Osseum. El primer caso publicado en 1845 fue el año, pertenece a Alexander McBean, de 44 años, que fue atendido en Londres por William Machitare. Ese tipo de descripciones, el tener documentado en la hora moderna cuál fue el primer mieloma múltiple descrito y la época y el año con algunas imágenes o dibujos al respecto, hablaba mucho del interés que estaba despertando esta enfermedad que pasó por una época de oscurantismo y muy sombría, donde podía uno pensar cualquier otro tipo de diagnóstico menos el mieloma múltiple y se conocía tan poco. Estos datos en una conferencia el doctor Kay los describió bastante bien, el primer caso de Alexander McIntyre como el segundo caso de Sarah McBurry de 39 años,
cuyos síntomas era el dolor óseo importante, generalizado, que predominaba en las cuatro extremidades y que le impedía la caminata y que tenía que estar obviamente postrada en cama. Es uno de los dibujos, creo, más representativos de esta paciente que todos los que estudiamos mieloma múltiple, todos los que estudiamos hematología, nos hemos encontrado esa lámina alguna vez. Yo tengo por ahí alguna imagen de un paciente muy similar, ya en la época más reciente, porque desafortunadamente el mieloma múltiple todavía sigue siendo poco conocido, todavía sigue siendo una enfermedad que está manejando los especialistas como los internistas, los ortopedistas, los nefrólogos, y llegan muy tarde en un fenómeno productivo de la enfermedad muy avanzado, con muchas lesiones óseas, con mucha incapacidad funcional, y todavía vemos ese tipo de lesiones. Henry Benz Jones, algo muy conocido por todos en la medicina. ¿Quién no ha pedido unas proteínas de Benz Jones? Y obviamente tanto nosotros los que vemos hematología como los de medicina interna piensan en mieloma y luego piden proteínas de Benz Jones. Pues son atribuidas a Henry Benz Jones, estudió todos los especímenes en orina que proporcionó esta paciente, Alexander Macintare. Henry Benz Jones fue el que empezó a documentar la pesadez, la solidez o la densidad en la orina de este paciente y empezó a documentar que tenía por ahí algunas otras alteraciones que estaban haciendo que su orina fuera diferente. Para 1873, Rustinsky utilizó por primera vez el término mieloma múltiple. Fue a Rustinsky a quien hoy le atribuimos que el nombre mieloma múltiple sea descrito y determinado para una enfermedad como las descritas por historia, como la que hoy conocemos como tal, mieloma múltiple. Para 1889, Otto Carle estudió un caso con una sobrevida de 8 años, fíjense bien, 8 años. Para ese tiempo era mucho, 1889. Es una enfermedad que todavía en la época más moderna, en los años 50, no había un tratamiento adecuado y la supervivencia no podía ser más allá de un año o dos. En 1889, Otto Carle describió a este paciente con 8 años de supervivencia, por lo que en Europa se le conoció como enfermedad de Kaller, a lo que era el mieloma múltiple. Los italianos, por su parte, ellos estaban estudiando muchos casos muy similares al ya descrito históricamente hasta los años 1900, y entonces fue Kaller Basolo quien empezó a documentar esta enfermedad como enfermedad de Basolo. Más para los italianos, el mieloma múltiple para ellos era una enfermedad de Basolo, pero conforme se fue generalizando en la Europa oriental y en la Europa occidental, pues empezaron a ponerle el mieloma múltiple como enfermedad de Kaller-Basolo. Fue en 1891 quien publicó el primer caso de un ingeniero de 43 años, a lo cual se le denominó sarcoma múltiple del hueso. Cost fue el autor que en 1891 hizo esta publicación y pues el cuate le puso sarcoma múltiple de hueso. Y obviamente estamos hablando de una enfermedad que tiene muchas similitudes, que si contestamos, que si unimos todos estos casos en un contexto para esa época, pues estaríamos hablando casi de la misma enfermedad, lo que hoy conocemos como mieloma múltiple, como litis óseo, enfermedad de Kaller-Basolo o el sarcoma múltiple de hueso, pues estamos hablando que todo ese contexto acaba en lo que es un mieloma múltiple al día de hoy. Henry Hetcoin en 1824 fue quien documentó el primer caso en los Estados Unidos. Este paciente era Christian Ferger, un paciente con dolor óseo y fracturas múltiples que tenía otros tipos de diagnóstico, pero a final de cuentas tenía cambios y síntomas muy similares a lo que estaban descritos en ya los anales de la historia que acabo de escribir anteriormente. Para 1903, Weber sintió que tenía que haber una producción de proteínas anormales y que el sitio de producción de esas proteínas anormales, lo que ya conocíamos que había descrito Henry Benz Jones y que en su nombre se le llamaron proteínas de pensión, pues entonces este autor Weber documentó que estas proteínas tenían el origen en la médula ósea. Fue Wilhelm y von Waldeyer quien utilizó la denominación células plasmáticas a las células de la médula ósea que generaban estas proteínas de Pence-Jones que ya previamente había documentado y descrito Henry Benz-Jones y que por su nombre pues se le atribuyó a las proteínas de Benz-Jones justamente su nombre porque fue el primero en que las documentó. No las identificó como tal, pero las documentó que la orina era diferente. James Homer Wright
en 1900 las demostró en la médula ósea por primera vez y las células malignas del mieloma múltiple tenían por fin una cara, una forma, y era lo que estaba generando todos estos cambios históricos, tanto en síntomas, destrucción ósea, aumento en la densidad de las proteínas o de la orina o cambio en la coloración de la orina y los dolores óseos. Fleischer en 1880 utiliza por primera vez el término de proteínas de Bence-Jones, que ya previamente en el 46 Heller también las había sugerido, y por ahí hay una controversia entre quién fue primero, si lo mismo que pasó con las células de Steinberg-Reed de la enfermedad de Hodgkin, quién las descubrió, Dorothy Reed o Steinberg. Y hay a quien les dice a las células de Red Steinberg o Renberg Steinberg, de quién las documentó primero. Pues más o menos ocurrió lo mismo con las proteínas de Bence-Jones. Fletcher fue el primero que les llamó proteínas de Bence-Jones en honor a Henry Bence-Jones, y pues obviamente también Heller en 1846 ya tenía ese rato. ¿Qué eran las proteínas de Bence-Jones? Corbold y Lapari en 1956 relacionaron las proteínas de Bence-Jones con las proteínas séricas de el mieloma múltiple, es decir, las mismas proteínas que estaban documentadas en la orina, pues también se podían documentar en la sangre. Y Conroll con K y Lapari con L, pues son los primeros que empezaron a hacer este tipo de relación, y en honor a ellos, Conroll pusieron las cadenas ligeras libres kappa con K y a la pari lambda con L. Fueron pues quienes les atribuyeron a esta descripción, y en base a esas letras pues tenemos las cadenas ligeras libres kappa y lambda. Fue Tiselius en 1937 quien documentó que en la electroforesis de proteínas había una sección alfa, una sección beta y una sección gamma que estaba distribuida al campo de las globulinas. Fue Longworth quien dijo que existía un pico monoclonal, o que las proteínas del mieloma múltiple tenían una característica singular que las hacía únicas y diferentes a las proteínas normales, y que por lo tanto estas se podían acumular de una densidad muy especial y concentrarse en un solo sitio, dando una cantidad específica de una sola proteína, y es obviamente quien le asignó a este tipo de actividad de proteínas únicas o monoclonales como pico M o monoclonal. Kungel en 1968 identificaron las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas A y las inmunoglobulinas D. En México también tuvo su aporte importantísimo para el mieloma múltiple. Aquí en el país, pues obviamente los documentos que nos datan sobre la existencia del mieloma múltiple los dan hasta 1903, donde solo había publicados 28 casos. Fue Baez Villaseñor y el doctor Sánchez Medal, maestros de nuestros maestros, quienes hicieron las primeras publicaciones y aportaciones de la presencia de mieloma múltiple en México. Se documentó que había más o menos 28 casos. Por allí, para 1950 o 53, hubo una publicación del doctor Baez Villaseñor, donde habla de una serie de casi 90 casos de neoplasias hematológicas, donde en muchas de las cuales 8 u 11 correspondían a un mieloma múltiple. Y pues son de los primeros datos anecdóticos que tenemos dentro de nuestra epidemiología nacional, que pasó un campo enorme para saber mucho de cómo se comportaba el mieloma en el país, y siquiera saber cuántos mielomas había en el país. Para 1903 la sujeción era 28 casos. Para 1950 pues eran esos 28 casos más 11 casos dentro de toda una casuística de neoplasias hematológicas que el doctor Valle señor documentó. De esos 11 casos que correspondían a mieloma, 8 eran muy complicadas y 8 pues ya habían fallecido al momento de la publicación en 1950. Fue el doctor Sánchez Medal quien intentó tratamiento paliativo para las lesiones óseas y los dolores con androstanos sin ninguna significancia, más sin embargo, anecdóticamente está bien descrito. Este libro, pues obviamente el doctor Jorge Vela y todos los autores, y obviamente nuestro maestro quien escribió, el primer autor a quien le debo pues un merecido honor y significado, de quien tomé toda esta información. Esto, pues luego con el fin de que nosotros tengamos bastante consciente que hoy el mieloma múltiple ha cambiado, y que la historia del mieloma pues no se debe olvidar, ya que pasaron muchos años después de una enfermedad que está demostrada que existía más de 1500 o 1200 años antes de Cristo, y que hasta la fecha, en la época moderna, apenas se les empezó a asignar nombres y describir su conformación, y que para 1950, 60 no tenemos un tratamiento adecuado. Teníamos manejos con androstanos o manejos paliativos,
pero que la evolución y el manejo del mieloma múltiple, lo que hoy muy orgullosamente podemos hablar de avances importantes en la tecnología, en los tratamientos, pues obviamente pasaron muchos años y muchos siglos siquiera para saber que esta enfermedad sabía y ponerle nombre y después cómo tratarlos. Muchas gracias. Espero sigan el siguiente episodio que tiene que ver con el mieloma múltiple y la historia del mieloma múltiple en México para poder tener y conocer nosotros cómo incluimos al mieloma múltiple en la epidemiología nacional y para siquiera sacar al mieloma múltiple de una lista que se encontraba por ahí en la Secretaría de Salud de los famosos y mal nombrados cánceres invisibles, ya que son cánceres que tienen que ser visibles para que se puedan conocer y tratar y tomar en cuenta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.